Benvinguts al grup dedicat a les plantes d'ultratumba. Perquè, a més, estem ara, justament, ho vam parlar, Pablo i jo, ara el coneixeu tots els que heu estat amb ell en els altres cursos i els demés, quasi segur. Vam estar parlant de lo útil que seria per a parlar en estos dies que anem de cara a la entrada en l'estació del mal temps, celebració de difunts. Per tant, combinació de plantes i el món d'ultratumba. Pablo Rosell és doctor en patrimoni arqueològic i històric. És una persona d'una rellevància extraordinària de la ciutat d'Alacant, té un coneixement extraordinari i a més un bon divulgador. És que heu tingut ocasió de veure-lo, ara que vaig a dir-vos. Combinar coneixement i divulgació és una cosa que poca gent té, no és malauradament tan abundant, però en Pablo coincidim, la mare de bé. Xina, que moltíssimes gràcies. Son tan paraguay. Tan paraguay. Podría decir lo mismo de Dani. Bueno, empezar dándote las gracias, Dani, porque para mí es un placer, un honor colaborar contigo siempre y bueno, participar en una de tus clases y estar con tus alumnos, pues también, ¿no? Bien, a raíz de lo que hablamos él y yo he preparado una clase que va de lo general a lo particular, porque a mí siempre me gusta, sabéis, los que me conocéis, meter a Alicante como sea. Entonces vamos a hablar de lo general, iremos yendo de conceptos generales a conceptos más particulares relativos al mundo de los difuntos y las plantas, y luego a cosas muy particulares de Alicante, en donde se dan las dos cosas: difuntos, mundo subterráneo y plantas. Bien, bien, iremos explicando todo esto que aparece aquí, en nombres, no os preocupéis, pero antes de nada, para que veáis que donde vamos a ir de lo general a lo particular hay una razón de ser y no nos hemos vuelto locos cuando empecemos a relacionar cosas, os tengo que explicar un concepto inicial, que es el concepto de la koiné. Hay una koiné necesaria para explicar todo lo que yo os voy a decir hoy. ¿Qué es koiné? Koiné es una palabra griega que en principio, etimológicamente, tiene que ver con una lengua, con la lengua griega original que se hablaba en Grecia, sobre todo a partir de Alejandro, que es lo que se llama el griego helenístico. Esto se llamaba koiné. Es un sinónimo de universal que se ha utilizado, aquí veis el sentido universal, se ha utilizado porque en el Mediterráneo, antes del Mare Nostrum romano, el Mediterráneo conocido para las culturas de Oriente llegaba prácticamente hasta Sicilia. Antes de que los fenicios iniciaran la expansión, el mundo conocido para Oriente era el entorno del Mediterráneo, Grecia, Italia, norte de África con Egipto, por supuesto, parte de la zona del Próximo Oriente litoral y sobre todo la zona de Grecia, Turquía y sus entornos. Bien, esa lengua se hablaba en todo ese entorno y por tanto se consideraba que era una lengua universal. Pero desde el punto de vista antropológico, sociológico, koiné, y es el que a mí me interesa hoy, se usa para decir que hay un sustrato cultural, hay una cultura base que es semejante en todo el Mediterráneo. Oriental, occidental, central, hay algo que si empezamos a rascar en cada una de las culturas, se da en todas ellas. ¿Significa esto que todas las culturas son iguales? En absoluto. En absoluto. Cada cultura tiene su idiosincrasia, pero sí que hay elementos de cada una de esas culturas que se transmiten en todas ellas. Es decir, hay un hilo conductor. Y es muy sencillo el porqué. El porqué es porque participamos de un mismo entorno geográfico, de un mismo paisaje, por tanto tenemos una gastronomía similar, tenemos unas creencias y unos dioses similares, y además estamos en contacto. A lo largo de toda la prehistoria, de toda la historia antigua, estamos y hemos estado en contacto. Aquí tenemos el mundo conocido en la época de Ptolomeo. Aquí es básicamente nosotros estamos hablando del Mediterráneo. Aquí lo tenéis en el 20 a.C.,
nosotros estamos aquí. Fijaros que en este mapa, más que en el anterior, es tan claro que el Mediterráneo es el centro que en este mapa es como si fuera el planeta. Estamos aquí. Todo lo demás está en torno a nosotros, ¿vale? Bien, esa cultura, esa sabiduría que representa la lechuza en el mundo griego, es una cultura que vamos a poder paralelizar en cada una de nuestras culturas. Por tanto, no va a ser raro, y os lo adelanto ya, que yo os voy a hablar tanto de Micenas como de Alicante. Os voy a hablar de Cartago como de Grecia, insistiendo en esa koiné universal, en ese sustrato cultural. Cuando yo diga Perséfone y diga Tanit, no estoy diciendo que esas dos diosas sean la misma, porque no lo son. Pero la diosa de los íberos bebe de esa koiné, de ese sustrato cultural del resto de culturas del Mediterráneo, y por tanto, claro que tiene elementos absolutamente coincidentes con la Perséfone o con otras diosas que veremos. Esta idea quiero que la tengáis meridianamente clara, porque si no, pensaréis que yo he comido mal y me he vuelto loco mezclando conceptos. Bien, cuando llega el cristianismo, en el siglo I, pero sobre todo a partir de que se hace oficial en el siglo IV, esa koiné vuelve a hacerse más fuerte, como quiera que haya una religión única. Fijaros si antes había montones de religiones y creencias, y había koiné, había un sustrato cultural universal. A partir de que solo hay una cultura religiosa oficial, bueno, pues esa koiné ya es brutal, es decir, es absolutamente fácil ver estas iconografías, por ejemplo la del pez, en todo el orbe mediterráneo, o sea, en todo el mundo. Todo el mundo que viviera en cualquier parte del Mediterráneo veía un pez, sabía que estábamos hablando de cristianos. Daba igual en qué idioma hablase, daba igual de qué cultura participase, esto es cristianismo. Y eso provoca un absoluto sincretismo, una mezcolanza de culturas. Ahora sí que se mezclan. ¿Por qué? Porque hay una religión única. Pero esa religión única está bebiendo de un sustrato, de una cultura enorme, que es la cultura del Mediterráneo, de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, de hititas, de íberos, de etruscos, de romanos. Y lo que hace el cristianismo, muy inteligentemente, es coger de todos. Prohíbe a todos, pero coge de todos. Coge fiestas. Todas nuestras fiestas religiosas están ubicadas en días, meses y años de fiestas profanas. Todas nuestras tradiciones, muchos nombres de plantas, en fin, todo lo que hace el cristianismo es recoge de todos, no renuncia a nada, aunque lo pone bajo su autoridad, sin duda. No deja engaño a nadie. Fijaros en esta imagen, que es la cruz, en este caso latina, la cruz de Cristo, el alfa y el omega. Pero si obviamos que eso es una cruz, es un árbol de la vida. Es una representación iconográfica, una imagen que viene dándose en la cultura mediterránea desde prácticamente el Neolítico. Es un árbol de la vida del que además niban unas aves arriba y otras aves abajo. Es recuperar esa imagen, esa iconografía, esa idea del árbol de la vida del que ahora mismo hablaremos, pero con la imagen de la cruz de Jesús. Cambiamos el símbolo, pero participamos de esa cultura que ya teníamos. Bien, para redundar en eso y para... apaga esa vale. Para redundar en lo que contamos y sobre todo para introducirnos en el tema que vamos a tratar, yo recomiendo la lectura de este libro, del Breviario Mediterráneo de Barberini. Es una preciosidad. Y voy a coger algunas frases de él porque él hace este libro, que es un libro sobre la cultura del Mediterráneo en el sentido más profundo. Bien, él empieza diciendo, efectivamente, no hay fronteras en el Mediterráneo. Hay países, hay culturas, hay idiomas, pero hay una koiné general de la que participamos todos. Y él dice esta frase tan bonita: el Mediterráneo es el mar de la vecindad. Bien, esto es de lo que vamos a hablar, del mar de la vecindad. El Mediterráneo, decía él, no es solo geografía. Sus fronteras no están trazadas en el espacio ni en el tiempo. Se parecen a un círculo de tiza que se traza y borra continuamente, agrandando o reduciendo
producido por las olas, vientos, hazañas e inspiraciones. Es decir, es una flexibilidad el Mediterráneo y su cultura. Fijaros, por ejemplo, este plano. Este es un plano políticamente incorrecto porque normalmente siempre que hablamos del Mediterráneo lo hablamos desde los de arriba, los occidentales, nosotros, son planos romanos, griegos, son planos cristianos, y pues este es un plano musulmán, que también es cultura mediterránea. Todos los países musulmanes participan también de esa cultura mediterránea, beben de esa cultura y transmiten parte de esa cultura. Malevich dice esta otra frase: el Mediterráneo es algo más que una simple pertenencia. Nosotros, los que nos sentimos mediterráneos, ahí está la famosa canción de Serrat, no sabemos muchas veces explicar esa pertenencia, pero nos sentimos distintos a otros países, a otros ciudadanos de otras zonas. No mejores, distintos. Tenemos un sustrato cultural que nos une. Y ese sustrato no siempre ha venido por las vías oficiales. Normalmente se entiende que la cultura la transmiten los monjes, los sacerdotes, los reyes, más modernamente los profesores de universidad. Hasta hace bien poco, la cultura la transmitían aquellos menos sospechosos de tener cultura, desde el punto de vista académico, los comerciantes. Los que van y vienen, los que mueven mercancías a través del Mediterráneo, son los que llevan las novedades. Son los que llevan las novedades religiosas, las novedades culturales, las modas. Los que llevan los materiales, esto es nuevo y te lo vendo, son los auténticos transmisores de la cultura y por tanto de las religiones. Religión en el Mediterráneo. Como veis, vamos a ir de lo general, hemos hablado de la Koiné, hemos hablado del Mediterráneo, vamos a hablar de las religiones y vamos a ir descendiendo. Malevich seguía hablando y decía: un mar de cuestiones, le llama el Mediterráneo, un mar de cuestiones. Yo creo que es una preciosidad que trajo religiones y creencias. En ese mar de cuestiones, como decíamos, es el comerciante, fundamentalmente, el que lleva la religión. Aquí tenéis un ejemplo precioso, esto es de Creta. Fijaros que es una diosa, con la representación, además siempre un vegetal, una planta, en este caso la palma, que está siempre asociada a las diosas de la fecundidad, a las diosas madres, de las que hablaremos luego, y cómo le llevan ofrendas. Hay ofrendas naturales, de todos conocidas, por ejemplo, los animales. Pero ¿y esto qué es? Esto es un barco. ¿Por qué le da un barco? Un sacerdote o un ciudadano, ¿por qué le da un barco a una diosa? ¿Por qué le da ese barco? Pues le da ese barco y nos vamos corriendo a Alicante. Porque en los templos se hacían las transacciones comerciales. Hasta bien entrada la Edad Media, que se inventan las lonjas de contratación, eran los templos, eran los sacerdotes o sacerdotisas de los templos los que hacían de notarios. Tú los contratos de compraventa de bienes los hacías en el templo. Y cuando hacías el contrato, como además, en este caso, si eres marinero y vas en barco, necesitas que aquello que has comprado y te vas a llevar llegue a puerto, y llegue bien, no haya naufragio, le haces una ofrenda a la diosa. Y le haces una ofrenda diciendo: quiero este contrato que funcione, pero además quiero que la mercancía llegue. ¿Y qué ofrenda mejor que tu barco? Entonces lo que se hacían eran maquetas, pequeñas construcciones, terracotas de barco, y se ofrendaban a la diosa. Aquí lo veis, en Micenas, en Creta, perdón. Y en esa Koiné, en esa universalidad del sustrato cultural, lo tenemos en Alicante. En el Tosal de Les Bases, que ahora os situaré para los que no lo conocéis, tenemos varias ofrendas, varias terracotas, son pequeñitas, son así, de barcos. No son juguetes de niño, están donde tienen que estar, en lugares de culto. Aquí hay trozos, se han roto, son barros. Lo que están es entregándole a la diosa su bien más querido y aquel que quiere que la diosa proteja la transacción comercial y la mercancía. Ese barco puede venir de enfrente, puede venir de Cartago, puede venir de lo que hoy es Orán, puede venir del sur de la península ibérica, pero puede venir del Próximo Oriente, puede venir de Fenicia, puede venir de Roma, puede venir de Alejandría,
Y el que viene trae cultura, trae mensajes, trae noticias. Bien, para los que no lo sepáis, el Tosal de Les Bases, si habéis estado en mis clases, no paro de hablar del Tosal de Les Bases, no solo porque es novedad, sino porque es el origen de Alicante. Esto es el Tosal de Manises, esto es la playa de la Albufera y esto es el Tosal de Les Bases. Esta es una reconstrucción de cómo era la Albufera en la antigüedad y que permitió que efectivamente esto fuera un gran asentamiento desde época neolítica. Para que os situéis, estamos hablando de esta zona, os lo pongo porque como luego iremos hablando de Tosal de Les Bases, así lo tenéis centrado. El barranco Juncaret-Orgencia, la carretera que viene amarilla, las líneas, que viene de Jesús María, de la carretera general, Jesús María y Rotonda. Bien, pues antes de cruzar la rotonda del barranco, todo lo que queda a vuestra derecha es un plan parcial que está pendiente de que se termine de desarrollar cuando la crisis, la maldita crisis esta que sufrimos, padecemos, se vaya, poder terminar de desarrollar. Aquí es donde hemos encontrado toda esa información de la que os he hablado, os hablaré y terminaré hablando. Fijaros cómo esto es la Albufera, Tosal de Manises, que es el yacimiento más conocido, evidentemente, y el Tosal de Les Bases, que es el que estamos dando a conocer, porque, insisto, es el origen de Alicante. Los primeros alicantinos y alicantinas de Alicante, los hemos documentado aquí, son del Neolítico, son de hace 6.000 años. Bien, vamos descendiendo. Hemos hablado de la Coiné, hemos hablado de cómo se transmite esa religión, y ahora vamos a hablar de la protagonista. La protagonista es la mujer, es la diosa madre, es la señora del Mediterráneo, como quiera que desde el Neolítico es la que impera en las creencias. Hay dioses masculinos, pero la diosa que impera es la diosa de la fecundidad, que además tiene un doble carácter absolutamente curioso. El yin y el yang, es lo bueno y lo malo. Es la diosa de la luz, pero también va a ser la diosa de las tinieblas. Es la diosa de la fecundidad, porque es la que lleva la agricultura, las semillas, pero también es la diosa de la ultratumba. Por tanto, es la diosa. Nos sirve para todo, lo bueno y lo malo, lo de arriba y lo de abajo. Nosotros hoy, hablando de lo que estamos hablando, y en el momento en el que estamos hablando, vamos a hablar de lo de abajo. Sobre todo de lo de abajo, de la ultratumba. Bien, esta diosa madre es una diosa que se conoce desde el Paleolítico, aproximadamente desde el 22.000 a.C., pero sobre todo adquiere un protagonismo elevadísimo, lógicamente a partir de la domesticación de la producción agrícola. Cuando la agricultura se convierte en domesticada, cuando el hombre y la mujer siembran, a partir de ahí el elemento fecundidad, la necesidad de que haya un dios o diosa protectora de aquello que yo estoy haciendo, impera sobre todo. Es el momento de auge de esta diosa de la fecundidad. Es el momento en donde también se crea el sentido de la pertenencia a un territorio, y por tanto es la diosa de la ultratumba, porque donde yo voy a enterrar a mi gente, la entierro porque creo en ti, creo en esa diosa. Esa diosa a lo largo de la historia va a ir adquiriendo nombres en esa cultura de la Coiné, pero sorprendentemente no cambiará prácticamente en algunas de sus iconografías. Esta es una imagen de Isis amamantando, sobre todo esta es una imagen copta preciosa, esta es la imagen más tradicional de Egipto, es la Virgen María. Es una imagen que es una iconografía que se va reproduciendo a lo largo de la historia. La madre con un niño amamantando es el símbolo más evidente de la fecundidad, de la fertilidad y del nacimiento. Esa diosa madre, a medida que evolucionamos en la historia, se le puede llamar, antes la llamábamos Isis, ahora la podemos llamar Demeter. Es una diosa gnótica, luego hablaremos de lo que es esto, y lo es porque tiene una hija, luego lo veremos, con Zeus, que es Perséfone, que el dios de la ultratumba, el dios del inframundo, la rapta y se la lleva al inframundo, se la lleva al infierno, lo que hoy entenderíamos por infierno, y ella es la única diosa que se atreve a bajar al infierno, rescatar a su hija y subir, y salir, ascender. Es la única. Por tanto, es considerada la diosa por excelencia del mundo de ultratumba. Porque hasta ese momento todo el que baja no sube, y ella baja y sube. Demeter, además,
en esa doble función de diosa madre, que vamos a ver siempre, es la diosa del grano, la diosa de la fertilidad, y por tanto es la madre de la tierra. E incluso en las iconografías, luego hablaremos de cómo a veces en el mundo antiguo no hay que hablar de, cuando hablamos de una diosa no hay que poner su imagen, con poner alguno de sus símbolos sobra. Bien, es la diosa que, como es la diosa de la fertilidad, el animal domesticado más fértil es el cerdo jabalí, y por tanto muchas veces se le asemeja. Se pone una imagen de un jabalí, de un cerdo, y ya estás hablando de la diosa, no tienes que decir más. Esta es una pieza que no viene, un fragmento de cerámica, que no es del Próximo Oriente, no es de Fenicia, no, es de Alicante, es del Tossal de les Bases. Es una iconografía de una mitología complejísima, que luego desmenuzaremos un poquito, en donde aparece ese animal, junto con otros animales que tienen